Bien, señores, continuamos con todo lo que es el contenido de Visión Global. Gracias por usted continuar atento aquí a nosotros. Bueno, destacar lo siguiente. En el año, bueno, un estado, primero, está conformado por todo lo que es el conjunto de sus instituciones. Sus instituciones y el estado, a su vez, está pues regido por normas establecidas, por las leyes, en este caso por la Constitución, que es la ley principal de cualquier estado, de cualquier país, y obviamente por el conjunto de las demás leyes, leyes adjetivas, y por todo lo que es el ordenamiento jurídico legal. Por ejemplo, decir que todos, gobiernos y gobernados, estamos llamados a respetar nuestras leyes, estamos llamados a respetar la Constitución de la República. La Constitución de la República no es un simple pedazo de papel, como dijera un presidente en alguna ocasión, o como dijera Balaguer hace un tiempo, porque le interesaba decir eso. La Constitución es el corazón que rige y que late para que precisamente los ciudadanos se rijan por ella y que también pues puedan tener una serie de derechos y deberes y que puedan disfrutar de derechos y de libertades que están enmarcados precisamente en la Constitución. La Constitución del año 1963, que sigue siendo para nosotros el parámetro a seguir, hay varias características de esta Constitución que hay que destacar. Fue una Constitución, primero, de verdad que muy liberal, una Constitución humana, una Constitución ampliamente democrática. También la Constitución del año 1963 fue una Constitución definitivamente revolucionaria. A pesar, amigos televidentes, de que fue la primera constitución existente después de la caída de la dictadura. Recuerde que cuando cae la dictadura hay un periodo de la caída de la dictadura 60 al 63 muy revolucionario, muy movido en términos político y social en la República Dominicana. Asciende al poder el profesor Juan Bosch, llevado por el Partido Revolucionario Dominicano, PRD. Destacar, no existía el Partido de la Liberación Dominicana. Juan Bosch fundó el Partido de la Liberación 10 años después, precisamente en el año 1973. Entonces, esta Constitución del 63, motivada por los sentimientos profundos y preclaros del profesor Juan Bosch, pues logra establecerse, pero triste y lamentablemente, con un contenido maravilloso, pero triste y lamentablemente, todo esto se vio truncado, todo esto se vio frustrado con precisamente la caída del gobierno del profesor Juan Bosch el 25 de septiembre, 7 meses más tarde. Yo pienso que esta situación de el golpe de Estado al profesor Juan Bosch con una constitución con un concepto amplio, claro, reitero, democrático, revolucionario, humano, liberal, con unos conceptos definitivamente preclaros a favor de la sociedad y a favor de la gente, nos retrasó a nosotros cerca de 50 años de nuestra democracia. Yo pienso también que de no haber ocurrido la caída del gobierno del profesor Juan Bosch y con ello obviamente también la caída en términos de la aplicación de la Constitución del 63, la República Dominicana hubiese sido otra hoy día. De manera que hay que un llamado a que reflexionemos para que los intereses políticos, los intereses grupales, los intereses de cualquier sector nunca se pongan por encima de los intereses de la mayoría, que nunca los intereses particulares se pongan por encima de los intereses de la sociedad y de la gran mayoría, para que podamos progresar, para que podamos vivir en una nación ciertamente con un futuro, como diría alguien, con un futuro brillante. De manera que
Destacar también la Constitución, por ejemplo, del año 2010. Esa Constitución también responde a lo que es la realidad del país. Esa Constitución del año 2010 está conceptualmente bien elaborada, a propósito de que ahora, por situaciones políticas, también se está hablando de una posible reforma a la Constitución. Nuestra Constitución ha sido reformada ya una treintena de veces. Entonces, no es posible que le sigamos dando un tratamiento tan frugal, digámoslo así, a nuestra Carta Magna, simple y llanamente para adaptarla a los intereses particulares. En conclusión, la Constitución de nuestro país debe responder a los intereses de la gran mayoría. Vamos arriba para que continuemos con este espacio, con un trabajo muy especial que se ha preparado para todos ustedes en un video. Estén todos ustedes pues atentos a ese contenido. Antes de decir qué es una constitución, expliquemos primero para qué sirve. Empecemos por las cosas fundamentales que todos necesitamos como seres humanos, a saber, una voz en las decisiones que afectan a nuestras vidas, bienestar material como comida, techo y educación, seguridad y protección ante la violencia y la discriminación, y reconocimiento y respeto como personas y como comunidad. Para satisfacer estas necesidades, las personas crean gobiernos, en los que delegan poderes que deben ejercerse para el bien común. El problema es que los gobiernos necesitan poderes para ejercer estas funciones. Pero la historia nos dice una y otra vez que el poder sin límites puede desembocar en corrupción, dictadura y opresión. Unas elecciones libres, justas y periódicas ayudan a garantizar un buen gobierno, permitiendo que las personas elijan a quienes quieran para gobernar y que puedan rechazar en votación a los que no lo hagan bien. Pero también necesitamos algunas normas básicas para controlar el uso del poder y que los que sean elegidos tengan que respetar los derechos y los intereses de la gente, en vez de usar el poder para su propio provecho. Igual que un partido de fútbol necesita reglas y un árbitro, una democracia necesita tener normas que todos deben respetar. Estas normas se establecen en la Constitución. La Constitución es una ley, pero no una ley cualquiera. La Constitución es una ley suprema que establece, organiza y faculta al gobierno, y determina cómo se hacen y se aplican las demás leyes. Y es más difícil de cambiar que otras leyes, para que los que estén en el poder no puedan cambiar las normas según les parezca. En el fútbol no sería justo que el equipo ganador cambiara las normas a su gusto. Y una democracia no es justa si las personas que ejercen el poder pueden cambiar la Constitución a su antojo. La Constitución le pone freno a la fuerza y al poder del Estado y asegura que el pueblo sea el que lleve las riendas. Por eso, cuando las personas intentan establecer una sociedad más justa, una de las primeras cosas que hacen es redactar una nueva Constitución. Es lo que hizo Noruega en 1814, la India en 1950, Sudáfrica en 1996 y Colombia en 1991. De hecho, casi todos los países del mundo utilizan una constitución para definir las normas de uso del poder. Por otra parte, cuando un gobierno democrático es depuesto de forma ilegal, una de las primeras cosas que hacen los golpistas es intentar destruir la Constitución, para no tener límites inconvenientes a su capacidad de gobernar por la fuerza. Así pues, la Constitución organiza y limita al mismo tiempo el poder. ¿Pero cómo lo hace? Pues de varias maneras. Una forma es dividiendo el poder entre distintas instituciones, por ejemplo, compartiendo funciones entre un presidente y un primer ministro, o entre dos cámaras legislativas, o entre distintos niveles de gobierno, el nivel nacional, los niveles regional, estatal o provincial y el nivel local. La Constitución define los poderes de estas instituciones y regula las relaciones entre ellas.
También garantiza la rotación del poder. Un año podemos votar por un candidato o partido, pero después de un tiempo se acaba su mandato y tenemos la posibilidad de elegir a otro distinto. De este modo, ninguna persona, partido o institución puede acumular demasiado poder ni estar en el poder demasiado tiempo. Es importante mantener una estricta separación entre las instituciones políticas por un lado, como el Parlamento y el Gobierno, elegidos en votación, y por otro lado las instituciones permanentes y no partidarias del Estado, como pueden ser los tribunales, el ejército, la policía y el funcionariado. Las constituciones también limitan el poder diciendo qué es lo que pueden y no pueden hacer los gobiernos. Por ejemplo, los derechos constitucionales pueden establecer que una persona no puede ser torturada ni encarcelada sin un motivo legítimo y que la libertad de expresión es inviolable. Otras disposiciones pueden ordenar al gobierno proveer las necesidades básicas, como educación, salud, servicios sanitarios o vivienda. Las constituciones no solo protegen a la mayoría. Puede haber disposiciones especiales para minorías y grupos marginalizados, en relación a su seguridad y participación en el gobierno y a la protección de su identidad y cultura. La mayoría de las constituciones también fomentan un sentimiento de pertenencia nacional, promueven la unidad nacional y expresan y declaran la identidad de la nación y su pueblo. La Constitución anuncia a los ciudadanos, al propio gobierno y al mundo exterior qué es la nación, cuáles son sus valores, de dónde procede y cuál es su visión de futuro. Una buena Constitución solo es un paso en el camino hacia una sociedad pacífica, próspera y democrática, pero es un paso fundamental. Al establecer las reglas por las que se debe regir el gobierno, una buena Constitución ayuda a que las aspiraciones democráticas del pueblo puedan ser y sigan siendo una realidad.